En este caso voy a trabajar en la versión 4.13.1 de Ultimaker Cura, ya que es una de las versiones que mejor resultado me ha dado. Este perfil lo vamos a crear tanto para la X1 como la X2 y los parámetros también nos van a funcionar si tenemos una Artillery Genius. Entonces simplemente vamos acá donde están las impresoras y le damos agregar impresora. Buscamos una impresora fuera de red y buscamos la marca Artillery. Acá la encontramos, damos Artillery X1 y simplemente le damos agregar. Vemos que tenemos todos los parámetros, damos siguiente, dejamos todo así y ya la impresora nos queda creada. Vemos que por defecto el laminador nos da una boquilla de 0.4 que casualmente es con la que viene el equipo. Entonces ahora pasamos a lo que es el perfil. Cuando instalamos el Cura, por defecto el perfil nos viene así, pero vamos a trabajar en la parte de personalizado, que es mucho más avanzado. Damos clic y lo primero que vamos a encontrar es calidad. Si de pronto alguno de los parámetros que yo tengo acá no los vas a encontrar en tu laminador, tú te paras encima de cada pestaña y vas a ver que se activa como un botón de ajuste. Simplemente entramos allí y allí vamos a encontrar muchos parámetros. Es importante que tengas en cuenta que solamente actives los que te estoy mencionando. Si tú quieres ir mucho más allá, lo puedes hacer, pero ve intentando de a uno en uno y no activando todo al mismo tiempo, porque si no el equipo se puede convertir de forma muy inestable. Damos cerrar y con lo primero que nos topamos es altura de capa. Altura de capa 0.2 es una altura de capa media, lo podemos dejar así para las primeras pruebas. Altura de capa inicial 0.2 porque vamos a nivelar con una hoja de papel y la hoja de papel aproximadamente tiene este grosor, lo podemos dejar así. Y ancho de línea 0.4. ¿Por qué 0.44 y no 0.4? Ya que como el material se expande, el Cura por defecto me maneja una tolerancia de 0.44. Lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Luego pasamos a la parte de paredes. Aquí vamos a trabajar toda la configuración de las paredes. El grosor de la pared va relacionado con el ancho de línea. 0.44 por 3 paredes me da 1.32. Lo podemos dejar así. Yo en este caso, en estos perfiles, activo lo que es filtrar pequeños huecos, imprimir paredes finas, expansión horizontal la mantengo en 0. Estos dos parámetros me ayudan a que si por alguna casualidad el diseño queda de forma imperfecta en algunos orificios, pues el Cura automáticamente le está diciendo al equipo que sí o sí los tiene que imprimir. Alineación de costura en Z, manejo esquina más pronunciada y preferencia de la costura, le coloco ocultar costura. Ya con esta configuración vamos a tener paredes óptimas. Y algo que no mencioné es que en el grosor de la pared lo ideal es manejar entre 3 y 4 paredes para tener una pieza bastante resistente. Superior e inferior, pues ya aquí va a depender de cuántas capas queramos agregar, pero lo ideal que en las capas superiores es que vayamos de 4 a 5 paredes. Si son figuras circulares, pues manejar más de 6 para que en algunos voladizos no nos vaya a quedar ciertos huequitos. Capas inferiores de 3 a 4, patrón de líneas, eso sí va más que bien. Habilitar alisado, vamos a estar hablando de esto en unos videos posteriormente. Y porcentaje de superposición en estas máquinas yo lo manejo de 18 a 22%. Con esto vamos a tener acabados mucho más óptimos en la parte superior. Luego de esto pasamos a relleno. Relleno voy a utilizar densidad de relleno, patrón de relleno, porcentaje de superposición de relleno y grosor de la capa. Densidad de relleno va a variar, depende de la pieza que voy a estar manejando. Yo siempre utilizo entre un 8 y un 35%. De allí yo no he pasado, ya que las piezas que he impreso no requieren mayor porcentaje. ¿Qué patrón de relleno yo recomiendo? Siempre recomiendo el cúbico o la rejilla. El cúbico en primer caso porque es un patrón que se imprime en 3D y me genera mayor resistencia en cuanto a recibir un impacto. Y la rejilla, que es el tradicional, también funciona mucho mejor y es mucho más práctico. Porcentaje de superposición yo manejo entre un 30 y un 35. En este caso podemos, como vamos comenzando, podemos
utilizar un valor de 32%. Y el grosor de la capa vamos a verificar que sea el mismo grosor de la altura de capa que estoy utilizando. En este caso coinciden, así que está muy bien. Ahora pasamos a la pestaña de material. Acá por lo general vas a comenzar, supongo que con un PLA o un PETG. Entonces es importante que realices un test de temperatura para conocer la temperatura ideal. Normalmente los PLA se imprimen desde 195 hasta 205 grados máximo. La temperatura en la cama siempre va a ir en 60 grados para PLA. Y un flujo siempre lo vamos a manejar en un 100%. Para cuando ya tengamos un control mucho más avanzado, vamos a hablar solamente de este parámetro. Entonces en un próximo video vamos también a estar mencionando cómo controlar correctamente el flujo y cómo saber cómo parametrizarlo. Luego pasamos a un tema importante que es la velocidad. Como podemos ver, la Artillery, el fabricante nos dice que puede imprimir a velocidades muy rápidas, pero ¿qué pasa? Es una impresora grande y al ser grande genera más inercia. Al generar más inercia nos va a crear muchas más vibraciones y los acabados no van a ser tan estéticos. Para velocidad de impresión yo lo voy a dejar en 60, pero cada uno de estos parámetros lo voy a ir modificando. Velocidad de relleno lo podemos manejar de unos 30 a 35 milímetros por segundo. Velocidad de pared exterior es la pared que el cliente ve, que tú vas a ver a la hora de que la pieza esté terminada. Podemos darle 28 milímetros por segundo, máximo 32, para que el acabado sea mucho más liso y mucho más limpio. La pared interior pues no la vemos, no la observamos. Esa sí la podemos manejar de 35 a 40 milímetros por segundo. Velocidad superior e inferior son las capas tanto de arriba como de abajo. También las podemos manejar a unos 35 milímetros por segundo. Velocidad de desplazamiento. Aquí sí es un tema importante porque muchas personas imprimen acá a velocidades mayores a 100, 110, 115. Incluso he visto perfiles que usan los 150. Esto para mí es un error en lo personal, porque utilizar la velocidad máxima de la impresora va a generar mucho ruido y muchas vibraciones en la impresión. Entonces lo que yo recomiendo siempre es manejar velocidades entre 75 y 90 milímetros por segundo. Ahí podemos ir notando cómo son las vibraciones y ver cuál es el máximo que mi impresora puede imprimir sin generar estas vibraciones. Entonces esta velocidad la podemos ir aumentando o disminuyendo poco a poco dependiendo de que queramos. Velocidad de capa inicial es la primera capa que se deposita. De por sí la primera capa siempre debe quedar perfecta con una buena nivelación, y es por esto que la velocidad debe ser baja. Yo siempre lo utilizo entre 20, como lo indicaba ahí, y máximo 24 milímetros por segundo. Velocidad de falda o borde pues es la primera línea que hace el extrusor. Lo podemos dejar a la misma velocidad de capa inicial. Y número de capas más lentas, yo le coloco siempre que las primeras dos capas sean mucho más lentas que la del resto de la impresión. Luego de esto pasamos a desplazamiento. Como primero vamos a habilitar la retracción. Distancia de retracción es un extrusor directo, o sea que es un extrusor que el recorrido lo va a tener muy corto, que vamos a utilizar una distancia entre 2.5 y 3.5 milímetros máximo, y una velocidad yo la puedo estandarizar diciendo que la podemos dejar en 35 milímetros por segundo. El modo peinada yo lo suelo utilizar no en el forro, es como me da muchos mejores acabados. Y es importante que tengas estas dos opciones: evitar partes impresas al desplazarse y evitar soportes al desplazarse. Estas dos opciones manténlas activadas, ya que el extrusor no va a colisionar ni con partes impresas ni con soportes a lo que haga un recorrido de un punto A a un punto B. La refrigeración la podemos dejar estándar, velocidad al 100%, la activamos. Si es un material que necesita más temperatura, pues la podemos bajar a 80, 75, pues ya aquí va a depender de qué material estamos utilizando. Si es PLA simplemente la podemos dejar en 100%. Soporte, pues si queremos generar soportes de mayor calidad y mayor firmeza,
acá lo ideal es utilizar 50 grados. Y por aquí te voy a dejar la tarjetica para que veas cómo realizar soportes de manera correcta. Esto lo podemos dejar acá. Podemos ver el video. Y adherencia yo suelo utilizar para lo que es PLA y PETG la falda con un recuento de línea de 2 para que me purgue correctamente el material. Y este sería un perfil muy óptimo para comenzar a imprimir en nuestra Artillery X1 o X2. Recuerda que te puedes suscribir al canal si este contenido ha sido de mucho valor. Nos vemos en un próximo video.